Buenos días, mi nombre es Nacho Grieco, ejecutivo de cuenta de IBM para la industria financiera, por lo que trabajo para HBC Argentina. En primer lugar, gracias a la gente que está del otro lado, que se sumó para escuchar. Gracias a la gente de AMBA por la invitación y por haber generado el espacio para poder compartir una experiencia que trabajamos en conjunto con el banco. Y un especial agradecimiento a Damián Buey, CIO de HBC Argentina. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por este No, espacio. gracias a ustedes, la verdad, una buena oportunidad de un poco contarles lo que estuvimos haciendo y la experiencia trabajando con ustedes de IBM, ¿no? Bueno, excelente. Un poco la idea de esta reunión, de esta entrevista que hoy nos encuentra atrás de unas pantallas, es hablar, por un lado, de la estrategia de transformación digital del banco y por otro lado, alineado obviamente a esta estrategia, compartir una experiencia que vivimos este último año, que es este proyecto. Y si te parece, arranco con el primer tema más a modo de introducción. Dale, ¿cómo no? Sí. HBC viene transitando un proceso de transformación en estos últimos años, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista cultural, del área de tecnología, entre otras áreas. Ahora bien, ¿cómo ves la estrategia de transformación digital, cómo viene evolucionando? Y respecto a la cercanía que hoy en día maneja el rol del CIO con el negocio, de vos, en tu caso, ¿cómo crees que influyó, que aceleró o hasta potenció este proceso de transformación? Sí, sí, a ver, totalmente. Yo creo que por ahí un poco lo que mencionabas al principio sobre la estrategia de transformación digital es clave. Nosotros la basamos en tres pilares que nos parecen muy importantes. Primero, la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente está conformada por un montón de cosas, y no solamente lo que el cliente ve desde un front-end, ¿no? Ya sea en internet, en sucursales, en su teléfono móvil o en diversos dispositivos. Realmente es la experiencia del cliente, es el simplificar y eficientizar los procesos de back office, en este caso de nuestro banco, de nuestra institución, y creo que vamos a charlar un poquitito de ese tema porque fue bastante interesante la experiencia con ustedes a partir de eso. Y después, reformular y agilizar lo que es tecnología de la información. O sea, trabajar a partir de preceptos de Agile, de DevOps, lograr procesos más cortos y con deliveries que puedan ir orientando mucho al usuario, ¿no? Y para eso, creo que también lo mencionaste, lo que es el rol del CIO, ya no solamente como líder de tecnología, sino como un integrador entre las funciones de negocio y tecnología. Un poco tratar de ir uniendo no solamente la estrategia comercial o la estrategia de cómo solucionamos los procesos de la compañía, sino unir a ese programador o a esa asistencia externa a cuáles son los problemas que realmente tiene el banco y tratar de enfocarse en eso. Y, y hablando un poco digamos, de lo que es estos tres pilares que te estaba comentando sobre lo que es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente, yo no me la planteo solamente desde el lado de lo que ve el cliente, sino lo que experimenta desde que se contacta con la empresa hasta que obtiene el producto o servicio que estaba buscando, sea cliente nuevo o cliente existente. Entonces, fíjate que hay un trabajo tan o más importante de todo lo que hacemos de puertas adentro de la institución en tratar de que los procesos sean rápidos, sean eficientes, que haya claridad de cuál es el caso individual de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho desde ese lado, realmente. No, muy claro, Damián, y me gustó también cómo la explicás y cómo la mostrás, estos tres niveles o estas tres patas. En primer lugar, y lo más importante, el cliente, y después todo lo que viene por atrás, que en este caso puede ser todo el frontend, todo el backend, y por último, estas metodologías de trabajo, todo lo que es DevOps, que recién mencionabas. Eh, Así que Sí, más sí, que... y ahí probablemente lo podamos cubrir. Estamos iniciando ya desde hace unos 3 años una transformación digital, perdón, una transformación digamos, de la operación de IT muy importante, que está basada en DevOps, que está basada en Agile y en salir de las metodologías más tradicionales de Waterfall, ¿no? Que
que es parte de lo que endurece toda esa comunicación con el negocio. Una cosa que nosotros tratamos de hacer siempre es esa expectativa de cuando uno va a hacer un PowerPoint, por ejemplo, no sabe qué va a hacer, pero cuando ves uno, sí sabes lo que no querés o te genera ideas para lo que querés. Y eso es un poco el concepto de Agile, ¿no? Te voy presentando mockups, te voy mostrando qué se puede hacer y a partir de ahí dispara no solamente la creatividad en la organización y el replanteo de procesos, y etcétera, sino además el entusiasmo por hacer ese cambio. Así que es mucho de lo que estamos tratando de empujar. Totalmente, totalmente. Ir iterando y ir pudiendo equivocarse, que hoy en día está muy de moda. Sí, El hecho totalmente, de totalmente. equivocarse y volver a iterar rápidamente. Bueno, Sí, muy tal cual. interesante, muy interesante. Pasando capaz más al segundo tema relacionado al proyecto que podemos trabajar en conjunto, tuve la oportunidad de participar más en la etapa final de este proyecto que comenzó el año pasado, obviamente de transformación, que lo que buscaba era digitalizar, o sea, digitalizar por un lado y luego automatizar a través de un workflow inteligente todo lo que eran los nuevos pedidos de nuevos productos provenientes de clientes y de no clientes. ¿Qué eficiencias se buscaron generar a través de este proyecto y o indicadores se buscaron mejorar? Exacto, mira, un poco comentando sobre cuál es el objetivo. Acá estamos hablando de lo que nosotros llamamos el onboarding de clientes a la organización o el onboarding de productos a clientes existentes para el banco. Entonces, ustedes saben, los bancos son empresas altamente reguladas que requieren una cantidad de información importante sobre el background de un cliente, ya sea persona física o empresa, y lo que buscamos es hacer un proceso simple para el cliente dentro de las normativas, pero también simple de ejecutar y de controlar para el banco. Y la verdad es que veníamos de un proceso que fue creciendo orgánicamente y no necesariamente pensado a partir de lo que hoy es la experiencia que busca no solamente el cliente externo, sino el interno. Entonces, cuando nos sentamos sobre la mesa de trabajo a repensar todo lo que es el digital flow, eh, pasamos a tratar de entender cómo operamos hoy. Y cómo operamos hoy no es o no era un proceso ideal por ahí basado en una mezcla de papel y digital, sino en un proceso con crecimiento orgánico. Entonces, pasamos a entender cuáles deberían ser las diferentes etapas del proceso, en qué consiste digitalizarlo verdaderamente y, por supuesto que implica la salida del papel, pero también le implica, por ejemplo, la salida del mail, ¿sí? Como medio de intercambio de información y de entender en qué etapas estamos del proceso de otorgamiento de un producto o de onboarding del cliente al banco. Y ahí, digamos, definir esos procesos y basarse en un workflow muy sólido. Nosotros implementamos esto sobre BPM y la verdad que ha sido una muy buena herramienta para ello. Eh, lo que buscamos fue hacerlo dinámico el proceso de manera tal de que te permite el error. Capturo en información, me faltó algún papel o alguna parte de lo que se digitalizó no se ve adecuadamente, que permita fluir el proceso en lo que se puede y que permita regresar ese proceso a la etapa que le está faltando, con etapas adentro de ese workflow bien definidas y, como te digo, ¿no? Con procesos que puedan ir ocurriendo en paralelo. Entonces, eso la verdad que nos ha ayudado bastante. Y ahí obviamente el conocimiento que obtuvimos de ustedes también nos ayudó bastante con la definición de los roles dentro de cada una de las partes del proceso y la herramienta como tal. Así que muy interesante, la verdad. O sea, puntualmente lo que se buscó fue reducir ese tiempo de onboarding, obviamente ser mucho más certero, para así impactar en uno de lo que son sus pilares, que es la experiencia del cliente, ¿correcto? Totalmente. La experiencia del cliente siempre en el centro y la experiencia también de las áreas internas del banco, porque ustedes saben que el legajo digital de un cliente es algo que tenemos que conservar por un periodo de tiempo extendido y toda la logística alrededor de qué sucede después del momento de onboarding es tan relevante como el onboarding del cliente en una primera instancia. Entonces yo creo que la verdad que hay múltiples beneficios de este tipo de acciones
no solamente desde la óptica de procesos y ir, digamos, generando eficiencias y mejorando tiempos de respuesta, etcétera, sino además en lo que es la indexación, en lo que es poder ir a ver, Nacho, acá estás, hicimos el onboarding en tal fecha, con estos productos, con este detalle, en el tiempo. Entonces creo que nos permite un camino a recorrer mucho más interesante, inclusive hacia el futuro en lo que sea la estrategia de CRM. Totalmente, totalmente. O sea, de cara al cliente, como dije antes, mejorar esa experiencia y de cara a la interna, capaz, obtener esa simplicidad y obviamente esa eficiencia para luego también poder buscar una vez que tengas que buscar algún tipo de información. Sí, tal cual, tal cual. La verdad, súper positivo, estamos entusiasmados y aparte una cosa que se ha logrado interesante fue una participación bien horizontal de toda la organización. Tuvimos gente del negocio retail, gente de nuestra área de back office operaciones, que es fundamental en entender los detalles minúsculos de cada parte del proceso, desde el lado de IT, obviamente la gente de desarrollo, infraestructura, seguridad. Entonces, lo que se logra con esto es que en esos equipos de trabajo, y muy vinculado a lo que hablábamos al principio sobre lo que es Agile y DevOps, etcétera, esta forma de trabajar integrados, ¿no? Que nos permite que surjan las ideas de diferentes lugares y tal vez que se cuestionen procesos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y por qué pedimos tal firma y por qué no nos quedamos con Total. una consolidación de documentos que nos permita ser más eficientes, ¿no? Así que hubo muy buenas experiencias alrededor de esto. Me ganaste de mano, justo la última pregunta era relacionada a ese tema. En lo personal es lo que más me interesa y seguramente a muchos de los que estén escuchando del otro lado también, que es el cambio de cultura, estas nuevas metodologías de trabajo. Como bien mencionamos, el banco hoy se encuentra trabajando bajo el concepto de células ágiles o POTS, como lo llaman el banco, como fue el caso de digitalización y automatización de pedidos de nuevos productos que recién comentábamos. Y quería pedirte si nos podías comentar un poco sobre cómo estaba integrada la célula, cómo era la comunicación, cómo se autogestionaba esta célula en el día a día para obviamente poder llevar a cabo este proyecto. Y obviamente, en caso de que hubieran terceras partes, también cómo era esa comunicación con el banco. Sí, sí, sí. Mira, nosotros, como te comenté en un principio, ya llevamos unos 3 años en la implementación de lo que llamamos IT Transformation. eh, y la experiencia ha sido muy buena, es mucho trabajo, es bien diferente de lo que es propio del área de sistemas, de tomo una tecnología nueva, la implemento y ya está, queda operativa. Esto requiere un trabajo en todos los niveles de la organización. Puntualmente lo que es Agile, no se puede ser Agile desde un lado solo de la organización. IT no puede ser Agile y el negocio ser Waterfall y viceversa, ¿no? Entonces hubo todo un periodo que te digo que nos ha demandado ya unos 3 años de ir entendiendo realmente qué significa ser Agile, qué significa trabajar en mockups y no trabajar con un waterfall, como te digo, o un área de IT esperando requerimientos y un área de negocio esperando que IT le pida los requerimientos, sino sentar partes, explicar por qué quiero hacer lo que quiero hacer, qué otras opciones hay, ir tratando de establecer intencionalmente y con propósito etapas en cada una de las cosas que hacemos y no etapas duras, fijas, etapas que puedan irse cambiando, que busquen entregar un delivery específico en algún periodo de tiempo corto y versus un delivery por ahí más importante, pero alargado en el tiempo y que no se habla con por ahí tiempos comerciales. Entonces, ese es un trabajo muy importante en donde nosotros tenemos un área interna que se llama Transformation, que nos ha ayudado mucho a mantener el foco en este proceso de Agile. Y lo que hablábamos un poco sobre las células ágiles, en HSBC les denominamos pods, están comprendidos por un equipo de desarrollo interno, un equipo de desarrollo externo, en muchos casos acompañados por ustedes desde IBM, gente de infraestructura, gente de seguridad,
pero, y de testing también no es menos importante, realmente es muy, muy crítico. Y también el negocio. Nosotros tratamos de tener para cada una de estas células ágiles o pods la representación del negocio como lo que llamamos el pod owner o el dueño de los procesos de priorización de esa célula. Entonces, no es solamente IT trabaja, sino el negocio trabaja en el día a día con nosotros en definir cómo, cuándo, qué priorizar, qué despriorizar, y en reformular las actividades que está haciendo esa célula. Y vos sabés que está bueno porque se genera un sentimiento de equipo bastante interesante y además se festeja mucho más el logro, porque el logro deja de ser una implementación de IT y pasa a ser algo que definimos en conjunto y que estamos, digamos, como mejorando la experiencia interna del banco, de clientes, etcétera, con un conocimiento muy transversal de la organización. Así que es bastante interesante. Linda dinámica. Desde ya, desde ya. O sea, por lo que comentás, Damián, el hecho de que convivan de alguna manera el área de tecnología y más el negocio, seguramente con alguna otra parte, según otras áreas, pero que convivan en una célula, en un proyecto, de ya que potencia estos procesos de transformación digital, capaz como preguntaba al principio, el hecho de que vos, en tu caso, te encuentres mucho más cerca hoy el negocio, si aceleraba o no aceleraba de alguna manera este proceso, por lo que comentás, entiendo que sí. Yo creo que acelera, pero no es solamente acelera, es enfoca. Es enfoca a IT a entender por qué la organización necesita algo y a la organización a entender mucho más a las limitaciones que puede tener un área de IT. Eh, Nosotros como bancos en muchos casos convivimos con un legacy, y lo que buscamos es que se puedan hacer las cosas a pesar de y no que no se hagan debido a. Y hacer ese cambio es bastante fuerte. Em, y como te decía anteriormente, todo lo que es automatización de procesos nos ha resultado absolutamente fundamental en lograr esa experiencia y esa dinámica de Agile, ¿no? Damián, un placer haber compartido este proyecto, esta experiencia en Gracias, igualmente. conjunto, y gracias por este espacio, por este tiempo para poder comentar a la gente que está del otro lado cómo fue esta dinámica y un poco la estrategia del banco. Gracias. Muchas gracias.